Hola, ¿qué tal? Sean ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio de los jueves en la noche, en este seminario que el Señor nos ha regalado de fundamentos de doctrina. Durante cada una de estas semanas hemos tenido la oportunidad de aprender con calma, de aprender con detenimiento, de compartir los temas del fundamento doctrinal del cristianismo. Y es que necesitamos todos tener cada día más y de una mejor forma claros y cimentados en nuestros corazones y pensamientos cada uno de los postulados bíblicos, esas declaraciones y cada uno de esos proclamaciones que se han convertido en doctrinas, que no pueden ser cambiadas, que no pueden ser alteradas. La Iglesia de Cristo puede tener cambios en la metodología, en la estrategia, en la forma como se hacen las cosas, pero no pueden haber cambios en lo que a la doctrina se refiere. La palabra de Dios dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. De manera que si la palabra permanece para siempre, los postulados y los principios que ahí están escritos no pueden ser modificados. Quiero saludar a cada una de las personas que en este momento nos acompañan, los que en este instante de manera directa en esta transmisión nos siguen, pero también aquellos que por cualquier razón, no en este instante inmediato, sino con posterioridad, nos acompañan en la transmisión en diferido. A ustedes los bendigo, los felicito, no solamente porque aprenden la palabra y procuran ser edificados con ella, sino porque ustedes también se convierten en instrumentos de difundir esta enseñanza, de llevarle a otros este mensaje. Necesitamos tenerlo claro y poderlo compartir con otras personas. Así que a ustedes todos bienvenidos, los que están en este momento en Facebook, los que están en YouTube, quiero bendecirlos de una manera muy especial, no sin antes agradecerles por sus oraciones, por su compañía y por ayudarnos a compartir esta enseñanza, ya sea enviando el link de esta transmisión si estás en YouTube o también compartiendo la transmisión en tu propio muro de Facebook. Así se quedará en tu muro y cualquier persona que vaya a buscar algo va a encontrar una enseñanza que va a ser de bendición. Y en la noche de hoy, en el día de hoy, vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de la muerte de Cristo. La semana pasada, la antepasada, estuvimos hablando de Cristo. Y hemos tomado estas semanas para tener claros y, por supuesto, tener fundamentados los conceptos que en lo que a Jesús se refiere, toda vez que Él es, dice la Escritura, el fundamento de la iglesia. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Si ese fundamento, que en Mateo 16 él mismo declarara que es la que le daría soporte y estabilidad a la iglesia, entonces, si tú y yo tenemos clara la doctrina de Cristo, de su obra redentora, de su obra salvífica, nuestro corazón va a ser mucho más edificado. La semana pasada estuvimos hablando de la humanidad de Cristo, la antepasada estuvimos hablando de la divinidad. Hoy vamos a hablar de la muerte de Cristo. Y quiero traer a referencia el texto que hemos usado en estas dos últimas semanas, que ha sido muy importante, y es el de Filipenses, capítulo 2, del 5 en adelante hasta el versículo 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y quiero detenerme en esa expresión: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tú y yo nacimos para vivir. Jesús no nació para vivir, Él nació para morir. Y lo he dicho las semanas anteriores, lo repito hoy, Jesús nos trajo muy buenas enseñanzas, sus testimonios, sus predicaciones, sus milagros, y cada una de las expresiones que quedaron consignadas en la palabra son contundentes. Pero déjame decirte algo, la trascendencia de la encarnación de Cristo no se circunscribió únicamente en lo que su ministerio terrenal de 3 años se pudo haber registrado, sino que lo trascendente en particular de la vida de Cristo fue su muerte.
Su muerte representó libertad, su muerte representó redención, su muerte representó victoria. Y esa es la victoria que en el día de hoy vamos a poder estudiar. Y vamos a estudiarla de una manera rápida, pero vamos a hacerlo a la luz de las Escrituras y teniendo en cuenta los pensamientos y los postulados que la misma Biblia nos regala. Y quiero que hagamos esta enseñanza, quiero que hablemos de 4 aspectos que tienen que ver con la muerte de Cristo. Uno que tiene que ver con el sufrimiento previo a la muerte. Vamos a hablar de lo que fue exactamente la muerte, lo que fue el entierro o la sepultura de Jesús. Y por último vamos a hablar de el descenso al Hades. Posteriormente, es decir, la próxima semana, vamos a hablar de la resurrección de Cristo. Y nos vamos a detener. Y ustedes se han dado cuenta que no hemos venido corriendo con las enseñanzas, aunque a veces quisiera decir más, el tiempo no nos lo permite, pero sí queremos que los fundamentos de estos temas se queden guardados en el corazón. Y si tú quieras en algún momento repetirlos, ahí van a estar guardados, ahí van a estar registrados para que así lo hagamos. Y quiero que comencemos con lo que concierne al sufrimiento. Cuando usted y yo leemos la Biblia y encontramos expresiones de la agonía de Jesús, la forma como Jesús experimentaba previo a la muerte, una angustia que ustedes la pueden leer y entender mucho en los evangelios, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. De hecho, su palabra Getsemaní significa machacador de olivas. Ahí en el Getsemaní Jesús declaró e hizo una oración contundente y fue: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, ¿cuál era la copa? La copa era la ira de Dios que sobre él se iba a derramar. La muerte de Cristo no era una muerte cualquiera. Si ustedes miran en la historia, se van a dar cuenta que hubo personajes y mártires que murieron con gozo, con alegría. La muerte de Esteban, que está registrada en la Biblia, era una muerte que inclusive su rostro parecía el de un ángel. Y en la historia encontramos testimonios como los de Policarpo, Blandina y otros mártires que murieron. Y en el momento de su muerte, en el momento de su agonía, casi que se les veía con gozo por participar de los vituperios de Cristo. Pero en el caso de Jesús nos damos cuenta de que él tenía angustia. Y su angustia la Biblia la narra de una manera simbólica al decir que su sudor, ese sudor que él experimentó en el huerto de Getsemaní, era como gruesas gotas de sangre. De modo que la angustia en la que Jesús se encontraba nos habla de lo que él iba a vivir. ¿Y qué era lo que iba a vivir? No era el rigor de que su corazón dejara de latir, no era el rigor de una muerte física, era la separación que hasta entonces, nunca antes en la eternidad se había experimentado. Él dijo una y otra vez: el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero en la cruz Jesús iba a decir palabras como: ¿por qué me has abandonado? Y esas expresiones que justamente en esta semana la cristiandad está celebrando, recordando y haciendo remembranza, deben quedar claras y consignadas en el alma de cada uno de nosotros, de modo que tenga sentido, porque ¿de qué sentido tiene que volvamos estos días, aunque el mundo pues no ha podido celebrar estas semanas con la misma cotidianidad de otros años a causa de la pandemia? Pero sí es importante que hoy nos quedemos nosotros en la reflexión del significado y de la trascendencia de esa muerte. Una muerte que, como le digo, no era normal, era una muerte que implicaría el cargo, la carga, la angustia y el rigor de toda la iniquidad. En Hebreos 2:18 mira lo que dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fíjate que aquí la Biblia habla de que Jesús padeció. Y otros pasajes también hacen referencia a un padecimiento, como por ejemplo Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, la angustia que luego la leemos en Mateo 26:38, cuando dice, entonces Jesús le dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fue la forma como Jesús invitó a sus amigos para que lo acompañaran. Y tuvo que ser un ángel quien viniera a ayudarle, a animarle, a fortalecerle, porque sus amigos simplemente se quedaron dormidos. No entendían la trascendencia de esa muerte y de ese sacrificio. Y quiero que nosotros vayamos a un pasaje
que anticipa 700 años antes de Cristo lo que iba a ocurrir en aquella cruz. Un pasaje que habla básica y directamente de aquel sacrificio. Una palabra que ya ustedes y yo hemos estudiado en semanas anteriores, que es la que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, que es la que da la apertura, que es la que le da el inicio a lo que fue el plan redentor, que no se dio en el huerto del Edén, no. Acuérdense que la Biblia dice que Cristo se ofreció antes de la fundación del mundo. El fracaso del hombre en el huerto del Edén no le tomó a Dios por sorpresa. De hecho, ya había una provisión anticipada para que esto se produjera, y era la redención. Era el ofrecimiento de la redención del Salvador a través de una muerte sustitutoria, de una muerte vicaria, una muerte que no era para él ni por él, era para ti y por cada uno de nosotros. Dice Génesis 3:15, y ustedes y yo lo leíamos la semana pasada: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa promesa de Génesis 3:15, que era la promesa de la redención, que era la promesa, era la sentencia de muerte, de derrota definitiva de Satanás, era una sentencia que se iba a cumplir en el tiempo. Un tiempo que obviamente el hombre no podía entender con precisión, pero que Satanás tampoco. Acuérdense ustedes que Satanás no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. De modo que esa profecía de Génesis 3:15, Satanás supuso que se iba a cumplir, y en algunos momentos de la historia pretendió acabar con la simiente de esa mujer. Y ustedes se acuerdan allí en el libro de Éxodo, cuando dice que en plena angustia, en el pleno rigor de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto, pues el faraón lanzó un decreto para que los varoncitos se murieran. Eso obviamente era una intención diabólica de acabar con la simiente y lógicamente impedir que se cumpliera la profecía de Génesis 3:15. Luego, con el exterminio que se recuerda y se anuncia en el libro de Esther, el exterminio de toda la nación hebrea. Y además de eso, el mismo momento en que Jesús nace, ¿se acuerdan que también hubo un decreto que los varoncitos debían morir? Pues bien, era básicamente la intención de Satanás de detener el cumplimiento de la profecía. Pero ustedes y yo sabemos que las promesas de Dios, que los propósitos de Dios, nadie los puede detener. Y en eso quiero que en este momento te quede absolutamente claro. Lo que Dios te dijo, Dios lo hará. Nadie podrá impedir, ni Satanás, ni los demonios, ni los hombres podrán detener lo que Dios ha determinado para bendición y prosperidad de tu vida. Entonces, esa profecía de Génesis 3:15, esa es la profecía que luego el profeta Isaías reiterara y de manera muy específica explicara en lo que se conoce como el quinto evangelio de la Biblia. Ustedes todos saben que la Biblia tiene 4 declaraciones del evangelio, una de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Pero hay un libro en el Antiguo Testamento que se denomina el quinto evangelio, y es el libro del profeta Isaías. Si ustedes leen el libro del profeta Isaías, ustedes pueden encontrar en una y en otra oportunidad la obra, la persona, la manifestación de ese Cordero Redentor, que luego en el capítulo 12 del libro del Éxodo, el mismo Dios, cuando estableció la Pascua, lo declaró como el Cordero que establecería la obra redentora, sustitutoria, y que obviamente daría un anticipo en lo que se puede conocer como la tipología para el sacrificio perfecto, que era el sacrificio de la cruz. Ahora, era importante el sacrificio, porque no era un sacrificio que simplemente fuera una entrega. No, era la vida misma. Acuérdense ustedes que cuando Adán y Eva en el huerto del Edén se vieron desnudos, lo primero que hicieron fue coser hojas de higuera para cubrir la vergüenza de su desnudez. Cuando Dios el Padre llega al huerto del Edén y los ve desnudos y además avergonzados, entonces dice: ¿dónde estás? ¿Y qué le contesta Adán? Tuve miedo al oír tu voz y me escondí porque estaba desnudo. Y cuando Dios ve que el hombre ha descubierto su desnudez, entonces Dios le quita las hojas de higuera, y Génesis 3:21 narra cuando Dios los cubrió de pieles de animales. Ese cubrir es una palabra contundente que en la teología y en la soteriología, que es el estudio de la obra redentora, tiene una validez y una importancia impresionante, y es la de propiciar. Él propició, Él cubrió la desnudez del pecado y de la vergüenza
por una piel de animal, que lógicamente debía ser antecedida por un sacrificio. Así que el primero que ofreció un sacrificio en la tierra fue el mismo Dios. Ese sacrificio que el Señor hizo en el huerto del Edén, luego lo estableció como una ley perenne. Si ustedes notan la historia, por ejemplo, de Caín y de Abel, la gente a veces se dedica a mirar a Caín y Abel como la actitud con la cual la gente presenta la ofrenda. Y ustedes se dan cuenta que estaba la ofrenda de Abel y estaba la ofrenda de Caín. ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel? No por la actitud que tenía Abel, porque algunos han llevado a esa expresión a minimizar, como quien dice, es la actitud con la que damos. Déjeme decirle, lo que hizo que Dios viera con agrado la ofrenda de Abel es que era una ofrenda sacrificial, era una ofrenda de animales. Mientras que Caín lo que ofreció fue lo mejor de la tierra. Y aunque era lo mejor de la tierra, no había derramamiento de sangre. Y en Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque la vida de la carne está en la sangre. Y como consecuencia, el pecado o el pecador debe morir, debe haber un derramamiento de sangre. Y eso fue lo que lógicamente el Señor cumplió en la cruz del Calvario. Déjeme leer esta expresión que es la que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Ahí quiero mencionar esta expresión. Dice en el versículo 3, voy a leerlo del versículo 3 al versículo 12 porque es contundente. Esto no lo escribieron de forma simultánea mientras Jesús estaba en la tierra. Eso lo escribieron 700 años antes de Cristo. Y usted se va a dar cuenta que pareciera, lógicamente, que era el mismo Dios reflejando y mostrando la obra redentora de la cruz. Dice así la palabra. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, dice el versículo 6, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Por la cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dice el versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte. Con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Si ustedes leen ese pasaje, tienen que lógicamente remembrar en su mente la escena de la cruz. Una escena que para nosotros hoy tiene una repercusión contundente. Él no murió para darnos ejemplo de morir por una causa. Él no murió para darnos ejemplo de que hay que ser abnegado. Él murió porque era necesario que su muerte, que su sangre vertida y derramada se convirtiera y se cumpliera así la obra expiatoria. Dice la Escritura que en la cruz, ustedes ya en anteriores semanas estuvimos hablando de los atributos de Dios, ¿se acuerdan? Y hay un atributo que en Dios pudiera enfrentarse frente al otro, y es el atributo de la justicia y el atributo del amor o de la misericordia. ¿Cómo Dios podía ser justo sin dejar de ser misericordioso? ¿Y cómo podía Dios ser misericordioso sin dejar de ser justo? Pues Dios tuvo que concebir una idea que solamente Él podía satisfacer. Por eso dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque fue Dios quien diseñó el plan de redención y fue el que lo consumó.
dice la palabra que allí en la cruz Dios no pasó por alto de manera, digamos, ilegal el pecado humano. No, lo que hizo Dios fue proveer un recurso de gracia y de misericordia a través del cual la justicia de Dios se manifestara y así el hombre pudiera ser redimido. Es que en la cruz el castigo del pecado se produjo directa y contundentemente en la persona de Cristo. Así que ahí encontramos en la cruz la cabalidad, la perfecta, digamos, combinación entre justicia y misericordia que hace referencia a la obra redentora. Una obra que, como le explicaba, no era la muerte de cualquier persona. O sea, nunca antes Jesús pudo decir, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Y en Mateo 27:46 usted puede leer conmigo, y ahí dice que él clamó en angustia, en el rigor de la muerte. Oiga bien, de la muerte espiritual, porque Jesús no murió meramente de forma física. Él murió de una manera intensa en lo que se puede llamar muerte espiritual. Y cuando digo muerte espiritual me estoy refiriendo a una muerte intensa, entendiendo la muerte espiritual como una ruptura, como una separación. En el caso del Padre y del Hijo fue una ruptura, una muerte espiritual intensa, pero no extensa. Esa fue una muerte que se produjo en la cruz del Calvario, pero que allí mismo Dios le prometió levantarlo, y por eso la palabra dice que él allí dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque él sabía que él dependía de aquel que le había enviado a redimir la humanidad. Jesucristo se sintió dolorosamente consciente de la plenitud de la ira divina que había caído sobre él en ese momento. Sin embargo, en la hora más oscura, él siguió elevando y declarando su voz al Padre. Y eso lo leemos allí en Mateo 27:46. Acuérdense que cuando Juan el Bautista lo vio, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 21, cuando el mismo Juan el Bautista dice, ese es el Cordero. El Cordero que un día preguntó Abraham. ¿Se acuerdan ustedes cuando hubo un sacrificio allí, cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único? Él va y prepara el altar y todo lo demás, y hace Jacob una pregunta. Isaac, perdón, hace una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? Aquí está todo listo y preparado. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y qué le contesta a Abraham? No te preocupes, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y fue así como Dios proveyó un cordero. Y obviamente ese cordero, que luego se refiere en el capítulo 12 del libro del Éxodo, se cumple en la persona de Cristo. Él es el cordero. Y un cordero que lógicamente hace referencia a una muerte sustitutoria. No era la muerte del cordero a causa del pecado del cordero. Tampoco era la muerte de Cristo una muerte a causa de su pecado. Porque ya lo dijimos la semana pasada y antepasada, a más no poder, que en él no hubo pecado, que en él no hubo iniquidad, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La incorruptibilidad, la impecabilidad de Cristo está más que demostrada en las Escrituras, para lo cual nosotros podemos ser conscientes y entender que su muerte no fue una muerte por su pecado, sino una muerte por nuestro pecado. Y es que el sacrificio de ese Salvador tenía que tener una contundencia para el hombre, y era que Dios estaba en Cristo satisfaciendo la justicia, porque el hombre debía pagar por lo que había hecho, el hombre debía pagar por lo que no había hecho, ¿cierto? Y también el hombre debía pagar por una naturaleza que, como dice Romanos 3, era una naturaleza pecaminosa. 3:23 dice, todos, la humanidad en Adán, toda sucumbió ante el pecado. En Adán, y como consecuencia de la descendencia, de la simiente, todo ser humano tendría, siempre y cuando haya sido concebido con la semilla del varón, la herencia pecaminosa. Por eso era que Jesús podía ser el hijo de María, pero no podía ser el hijo de José, porque si era el hijo de José, inmediatamente le transferiría la simiente pecaminosa. Y eso es importante que nos quede claro, porque Cristo no solamente fue concebido sin pecado, y esa era la profecía, sino que además Él en su vida no cometió pecado. Su vida
Una vida perfecta lo calificó para ser Él el sacrificio perfecto. Su impecabilidad lo calificó para ser el sustituto por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Ahora, quiero que entendamos la muerte en tres connotaciones. Vamos a mirar la muerte desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista penal y desde el punto de vista moral. Y quiero que nos refiramos inicialmente a la muerte desde el punto de vista comercial. ¿Qué quiere decir eso? Mire que la Biblia, cuando habla de pecado, también lo concibe como deuda. Era una deuda impagable. Si ustedes leen conmigo, por ejemplo, Mateo 6:12, nos hace referencia a nuestros pecados como si fueran deudas. Dice el texto: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahí está refiriéndose, perdona nuestros pecados. En la Biblia, la palabra pecado y deuda está correlacionada. Por eso es que nosotros podemos decir que Cristo pagó el precio por nuestras deudas. Él pagó el precio. Desde el punto de vista comercial, podemos decir que nuestro pecado, el pecado de nuestra naturaleza, el pecado omitido, el cometido, ese pecado de nuestra esencia, ese pecado hizo que nosotros nos volviéramos en deudores eternos, que nuestra naturaleza, nuestras buenas obras jamás, de ninguna forma, pudieran pagar. Pero en la cruz del Calvario, Juan 19:30, dice la Escritura que habiendo Jesús tomado vinagre que le entregaron, dice que después de ello dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Escuche bien esa palabra, consumado es. Es una palabra que dice: la deuda fue pagada. Escuche bien eso. Esa es la expresión tetelestai del griego, que significa la deuda ha sido pagada. Y fue una deuda tan poderosamente inmensa que ningún ser humano la pudo pagar. Ninguno de los hombres bíblicos podía tener esa capacidad de pagar deuda de su pecado personal, muchísimo menos el de la humanidad. Pero en Cristo vemos y encontramos una obra redentora que tenía trascendencia hacia otros. Y aquí quiero que en este momento entendamos lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa expresión redención es una palabra que significa comprar. De una persona que estaba, digamos, en un lugar capturado, cautivo, impagable, no podía salir. Pero hubo alguien, el Redentor. La palabra redención significa comprar por precio. Pues déjeme decirle que Cristo con su vida nos compró. Esto significa que esa muerte satisfizo la justicia divina, pero también pagó el precio. Dios, escúcheme bien, Jesús no le estaba pagando a Satanás por nuestra vida. Jesucristo estaba pagando a Dios en el tribunal divino, estaba pagando por nosotros. Y déjeme decirle, históricamente, esa connotación de deudas pagas en Cristo, la iglesia tradicional infortunadamente la desvirtuó, la tergiversó, la pervirtió. Ustedes todos saben que la iglesia tradicional se ha declarado la administradora de la redención. Estuve leyendo el catecismo de la iglesia católica y hay una frase que dice que la iglesia católica es la administradora de la redención. Entonces dice que en un momento de la historia, entendiendo el concepto de pecado como deuda, entonces se dijo que se podía pagar por el pecado como se podía pagar por la deuda. Y así fue cuando se introdujo algo que se llamó en la historia las indulgencias, donde la gente podía pagar por su pecado. La indulgencia, de hecho, fue una de las cosas que más generó un cisma en la iglesia medieval, porque en ese momento se comenzó a vender la salvación, el perdón de los hombres a través del pago del dinero. Hubo un hombre llamado Juan Tetzel que dijo una frase que se quedó registrada en la historia como una de las más grandes perversiones de la fe, y es la que dice: tan pronto como suena en el cofre la moneda, el alma salta del purgatorio. Y esto obviamente hace referencia a que la iglesia dijo: tengo la capacidad
de administrar la redención y puedo concedérsela a fulano, puedo quitársela a sutano y así sucesivamente. Pero leyendo la Biblia nos damos cuenta que la deuda no la pagó la iglesia, no la pagaron los clérigos ni los jerarcas de la religión imperante. Quien pagó el precio fue Jesucristo. Por eso la palabra me dice a mí en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, dice que sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ahí está diciendo que fuimos rescatados por un precio de sangre. Déjeme decirle, mi hermano, que usted y yo, cuando leemos esa expresión del texto que dice que cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos, hace referencia a que la deuda fue pagada y el hombre pudo salir en libertad y tener acceso directo al trono de la gracia. Así que desde el punto de vista comercial, la deuda tiene una connotación, la muerte de Cristo tiene una connotación impresionante. Nuestros pecados fueron borrados, no fueron cubiertos como los pecados que cubría los sacrificios del antiguo pacto. En este caso, esa propiciación significa pecados borrados. Hay una diferencia entre el sacrificio de los animales de antaño al sacrificio de Cristo. Los de antes era cotidiano, era un sacrificio continuo, permanente, repetitivo, mientras que en el caso de Cristo, dice la Biblia, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a todos los santificados, porque no cubrió el pecado, lo borró y lo lanzó a lo profundo del mar. ¿Cuántos están agradecidos por esa obra redentora? Ahora, desde el punto de vista legal, y si usted fuera abogado y si es abogado, se va a dar cuenta que la muerte de Cristo tiene una connotación en el derecho penal, digamos celestial, que tiene de hecho estuve estudiando y había un magistrado especializado en derecho penal que hizo un análisis del sacrificio de Cristo desde el punto de vista del Código Penal. Y ahí se dio cuenta de una cantidad de elementos. Bueno, básicamente se puede analizar que la muerte de Cristo tuvo una connotación legal. Y cuando digo una connotación legal, ¿a qué me refiero? Acuérdense lo que dice la Escritura. La paga del pecado es muerte. Romanos 3:23. Romanos lo declara para expresar que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, Romanos 3:23 lo narra y lo dice. Pero hay un texto en Gálatas 3:13 que dice, cuando Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice aquí, porque escrito está, maldito el que es colgado del madero. En la cruz del Calvario, mi querido hermano, Cristo padeció y ese padecimiento no fue a causa de su pecado. El padecimiento de Cristo es la más fuerte injusticia. La muerte de Cristo fue la más contundente injusticia desde el punto de vista del derecho penal celestial. Porque mire, y quiero que lo entienda de esta manera. Si la paga del pecado es muerte, así lo dice Romanos 6:23, así lo enseña y repite Romanos 3:23, todo ser humano pecador, su muerte le da la obligación o la demostración de su obra pecaminosa. Pero si Cristo no cometió pecado, su muerte, además de ser una muerte injusta, era una muerte que lógicamente no tenía una repercusión para él, sino una repercusión para aquel a quienes él quiso y debió y procuró sustituir. Esa expresión sustitución la vamos a usar en unos minutos. La muerte de Cristo puedo decir que fue un acto ilegal, porque todo pecador puede y debe morir. La paga del pecado es muerte. De hecho, usted puede ser una persona, digamos, no voy a decir usted, pero si una persona, el más sanguinario, el más terrible, el peor de todos los asesinos, el más nefasto de todos los criminales, está condenado a 40 cadenas perpetuas, pero se muere, ¿sabes qué pasa? La muerte es la paga del pecado, como también es la paga del delito. Cuando una persona ha muerto, automáticamente todos los archivos y todos los procesos penales inmediatamente fenecen. ¿Por qué?
porque la muerte se debe convertir en la paga máxima del delito, del pecado o de la culpa. Y en el caso de Cristo sabemos que Él no murió por su pecado. Por lo tanto, cuando Él muere y cuando la muerte lo retiene, en el juicio divino, en el tribunal divino, se debió declarar esa muerte como una muerte ilegal. Porque se declaró y se demostró en el tribunal de justicia divino que Cristo no cometió pecado. Por eso, cuando Jesús está en los rigores de la tumba y de la sepultura, es cuando se decreta, se ordena que la muerte lo suelte. Y de eso vamos a hablar la próxima semana con mayor detalle y con mayor precisión. Porque por eso fue que se produjo la redención, porque aquella fue una muerte, escúcheme, ilegal para el caso de Cristo, pero su muerte, desde el punto de vista sustitutorio, para ti y para mí se convirtió en la más poderosa y legal forma de salir de la condenación del pecado. Dice la Biblia en 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya usted, Hebreos 4:15 dice y recuerda que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no tuvo pecado. Por eso es que le digo que su muerte no fue una muerte para Él, sino para nosotros. Y Hebreos 2:14 y 15 dice que por cuanto Él participó de carne y sangre, ¿cierto? Lo hizo ¿para qué? Para que con su muerte Él pudiera derrotar el que tenía el imperio de la muerte. Eso es al diablo. El que introdujo la muerte a la humanidad fue el pecado. Y el pecado lo gobernó y lo gobierna Satanás. De modo que cuando Cristo muere, su muerte se convierte en una muerte ilegal y Satanás tiene que soltarlo. Y cuando vemos esa expresión de resurrección y de victoria sobre la muerte, allí se da algo contundente. De eso vamos a hablar la próxima semana, porque con la muerte Cristo derrota a Satanás. Pero con la resurrección Cristo derrota al infierno, derrota la sepultura, la muerte es derrotada, el pecado es vencido. Y hoy tú y yo podemos disfrutar de vida en la tierra, en libertad, y de una promesa de redención y de vida eterna gloriosa. Así que, mi querido hermano, expresando ahora desde el punto de vista de la muerte de Cristo en la connotación moral, quiero explicarle lo siguiente. Dice la palabra en el versículo 45 de Mateo, dice: desde la hora sexta, es decir, desde las 12 del día, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca, dice más adelante, de la hora novena, 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí quiero que entendamos el rigor de la maldición que sobre Cristo pesó. Es que en Él estaban todas y cada una de las iniquidades del género humano. Por eso podemos decir nosotros que esa muerte se terminó convirtiendo en la más agobiante angustia para Jesús, pero en la más profunda y contundente libertad para nosotros. Dice el texto en el mismo Evangelio de Mateo 27, versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba y abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue tan contundente lo que ocurrió ese día, que hubo densas tinieblas. Yo me imagino ese viernes negro, ese viernes oscuro, donde desde la hora sexta, es decir, mediodía, hasta la hora novena, dice que había densas tinieblas. Y es que allí se estaba produciendo la más gloriosa libertad. En la cruz, hace unos días, en uno de los alientos del cielo, Dios me llevó a hablar de eso, de situación versus condición. Y es que es importante que usted se dé cuenta algo. Dios puede sacar de lo más turbio, de lo más agobiante, de lo más angustiante, una gran gloria, una gran victoria, y fue justamente lo que pasó en la persona de Cristo para Él, que después dice la Biblia que la muerte no lo pudo retener y que tuvo que levantarse de entre los muertos, pero que también para ti y para mí terminó representando libertad. La palabra dice: maldito el que es colgado del madero. Eso lo dijo Deuteronomio y lo repitió Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito el que es colgado del madero.
Esa muerte en lo moral está diciendo que Jesús estaba cargando los efectos del pecado. Si usted vuelve a leer Isaías 53, se dará cuenta que esa muerte tan extraordinariamente narrada y detallada, con los efectos, ¿cierto? Con las causas, con los efectos, con los resultados, tienen una gran connotación, no solamente para Cristo en lo que a su obra redentora significa, sino en nosotros, por lo que la libertad y la salvación implica. Dice Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Haciendo referencia al análisis de las sangres de los diversos animales del antiguo pacto, pero ahora haciendo la explicación y mostrando la superioridad y la supremacía del sacrificio, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? En el antiguo pacto el sacrificio lo único que hacía era subsanar momentáneamente, temporalmente, el efecto del pecado, pero el corazón del hombre seguía siendo el mismo. Mas el sacrificio de Cristo, dice, limpiará nuestras conciencias de obras muertas y nos dará la oportunidad de ser receptores del Espíritu y así, y desde luego, poder disfrutar de una vida eterna en la tierra y en el cielo. La vida eterna no es cuando usted se muere, la vida eterna es cuando usted pasa de muerte a vida, y esa vida eterna se produce cuando usted se rinde ante Cristo como el soberano Señor y Salvador de su vida. No es la vida que Cristo vivió la que salvó al hombre, es la vida entregada en la cruz del Calvario. Era el derramamiento de sangre. Lo dije la semana pasada y lo repito en este día. Era la muerte, era la entrega completa de la obra salvífica. El Cordero de Dios tenía que ser entregado, tenía que morir. Y esa muerte es una muerte que produjo libertad. Quiero recomendarles, y a mí particularmente me ministró mucho una película, se llama Las Crónicas de Narnia. Y hay una de ellas que se llama El León, la Bruja y el Ropero. Y ahí yo quiero que usted vea esa película. Hay un momento en el que Aslan, el león de aquella película que representa a Cristo, muere en lugar del niño, y la bruja malvada estaba feliz y contenta a causa de haber logrado lo impensable, porque Aslan dice, ¿sabes qué? Suéltalo a él y yo quiero tomar su lugar. Y entonces la película narra un momento que cuando yo la estaba viendo, me fui en la historia al capítulo 22 del libro de los Salmos, que habla de la angustia y del agobio en el que Jesús se enfrentó durante el momento de la muerte y de la sepultura y del descenso al Hades. Y dice en la película, que es una referencia de la Biblia, dice que llegó un momento en que aunque mataron a Aslan y aunque lo sacrificaron, a la mañana siguiente Aslan se levanta y declara unas palabras que son contundentes, y fue: lo que la bruja no sabía era que cuando el inocente muere en lugar del culpable, el efecto de la muerte se acaba. Se volvió aquella muerte de Aslan ilegal, como también la muerte de Cristo se volvió ilegal, al punto que no lo pudo retener, y de eso vamos a hablar la próxima semana. Cristo, el impecable, fue ofrecido sin mancha a Dios para limpiar la conciencia de toda persona cuyo pecado Él llevó, y que para hacer efectivo ese sacrificio sí necesita rendirse, reconociendo a Cristo como su Señor y como su Salvador personal. Primera carta de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Y es que la redención no implica solamente la evasión del infierno y de la muerte eterna, es también la garantía de salvación, de sanidad, de gozo, de restauración, de libertad, una cantidad de elementos que están implícitos en la obra redentora. Mi hermano, cuando Jesús muere, desciende a la sepultura. Y hay una cosa que usted tiene que analizar, porque el creyente, cuando comprende eso, entonces dice: ya entendí por qué es que Jesús le pide a los creyentes, a sus discípulos, que se bauticen. Porque cuando el creyente, y está en Romanos 6, ahí usted puede leerlo, muertos al pecado, hay un momento en donde hace referencia que así como Cristo murió
y mientras estuvo en la sepultura, estuvo latente en cuanto a su existencia humana. Dice que la muerte no lo pudo retener y se levantó. De manera que cuando el creyente se bautiza, lo que está haciendo es, al entrar al agua, participar simbólicamente de la muerte de Cristo, y al salir del agua participa simbólicamente de la resurrección. Ahora, cuando Cristo desciende al Hades, ustedes todos saben, hay una expresión, hay unos textos como por ejemplo Efesios 4:9, cuando dice: y el que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? En primera carta de Pedro 3:18 y 19 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Salmo 16, versículo 8 dice: Jehová ha puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Quiero que analicemos brevemente, de pronto la próxima semana quiero comenzar aquí, pero simplemente quiero referirme a ese espacio en el que Jesús estuvo bajo las entrañas de la muerte. Fueron 3 días, fueron 3 momentos, fue un tiempo en el que de manera intensa Jesús vivió el rigor. Ahora, déjeme decirle, en la muerte de Cristo hay 2 momentos. Uno, que es el momento en el que Él se desconecta de la comunión con Dios a causa del pecado. Y hay otro momento que es el momento en el que Jesús padece el rigor de esa, digamos, separación. Pero también hay algo que es el momento en el que Jesús testifica. En el infierno, y ustedes todos pueden saber, en el Salmo 22 dice que los toros de Basán los rodearon, los demonios se gozaron y se alegraron momentáneamente. Porque dice el texto en la carta a los Corintios: si Satanás hubiera entendido la repercusión de aquella muerte ilegal, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero en el Espíritu, Jesús, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, bajó a la sepultura, al mismo infierno, y no predicó para salvar a nadie, predicó para testificar que había una obra redentora. Y dice que le predicó a los espíritus encarcelados. No dice que los evangelizó. Quiere decir que predicó como un testimonio de que las promesas de Dios se cumplen. Y como la muerte no lo pudo retener, entonces lo tuvo que soltar. Porque la profecía decía que Dios no permitiría que su santo, que su hijo, que su ungido viviera corrupción. Y por eso es que la muerte no lo pudo retener. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones, pero que fue resucitado para nuestra justificación. El próximo jueves, Dios mediante, vamos a hablar de la resurrección. Y escúcheme bien, ¿qué hubiera ocurrido? Y Jesús muere, pero no resucita. ¿Qué hubiera sucedido con eso? Usted no se ha preguntado qué sería del cristianismo sin la resurrección, porque algunos se circunscriben en la muerte, pero se olvidan que la efectividad de la muerte se hace contundente por la evidencia de la resurrección. Y de eso, lógicamente, vamos a estar compartiendo el próximo jueves, si el Señor nos lo permite y si tú también nos acompañas en esta transmisión. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por este momento. Quiero que oremos y quiero en este tiempo hacer un llamado. De pronto hay personas en este momento que me están viendo, que están escuchando esta enseñanza y necesitan no aceptar a Cristo. A mí esa expresión, aceptar a Cristo como Salvador, no la encuentro en la Biblia y tampoco me parece correcta. Yo creo que uno debe decir reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Hoy necesitas reconocer a Jesús como tu Salvador, reconocerlo como el Señor de tu vida. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, que Jesús murió y que fue muerto y que resucitó. Esa expresión es la que tú tienes que tener clara para que tú puedas vivir de muerte a vida, traspasar de muerte a vida y disfrutar de la plenitud y del propósito eterno y glorioso del Señor. Si quieres hoy reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador y rendirte a Él,
reconociéndolo como el Salvador de tu alma y además quieres entregarte a Él, repite conmigo esta corta oración. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio. Gracias por la obra redentora. Gracias por haber muerto por mí. Hoy entiendo que me amas y hoy entiendo que tu gracia y tu infinita misericordia me levantan. Reconozco hoy a Jesús como mi Señor y Salvador y pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Dile gracias, Padre, por aceptarme como tu Hijo y por caminar en el camino de la fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si esta es la primera vez que tú haces esta oración, yo te voy a pedir algo y es comunícate directamente conmigo. Hay un correo electrónico, si usted puede escribirnos, se llama info@semilladevida.org. O también puedes comunicarte directamente conmigo a mi red de Instagram y es @HelioGalvisM. Quiero ponerme en contacto contigo, quiero animarte a caminar en las cosas de Dios, quiero invitarte para que te congregues en una iglesia y de esa manera puedas seguir siendo edificado en la fe, edificado en la palabra. Gracias por acompañarnos esta noche a todos ustedes, gracias por ser parte de este proyecto, a través de su oración, a través de su clic, a través de acompañarnos, a través de compartir el link con otras personas, a través de la ofrenda que han enviado, ¿cierto? Para que la palabra se sostenga y se mantenga. Gracias por suscribirte al canal, por hacer que otros se suscriban al canal. Ya estamos llegando a 1,200 suscriptores. Eso es una bendición, eso es un milagro que Dios ha hecho posible por gente como tú. Gracias por apoyarnos. Este es un ministerio que no pretende robar a nadie de su iglesia. Este es un ministerio que pretende edificar a la gente en su iglesia. Somos un ministerio asociado a la iglesia Nueva Generación Cristiana en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island. Pero esto es un ministerio que llega y que pretende bendecir y edificar a muchas personas. Hay pastores amigos que me acompañan en esta transmisión. Está el pastor Javier allá en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Está la pastora María Cristina allá en Santa Marta. Está, el pastor Giovanni en Bogotá. Está el pastor, tantos pastores que ahora se me pueden olvidar. Los bendigo. Y si omití tu nombre, perdóname. Pero gracias a ustedes por llevar a la iglesia a que se conecten con nosotros. Por llevar a la iglesia, por entender que esto no es una competencia con una iglesia. Esto es para ayudar a las iglesias y que éstas sean también edificadas. Así que les bendigo y les animo a que continúen su camino de fe. Nos vemos el próximo jueves, si el Señor nos lo permite. Recuerda, el lunes y el viernes tenemos a las 6 de la mañana. Aparece allá en nuestro canal Aliento del Cielo, que es una reflexión permanente para bendición y edificación de tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos pronto caminando en fe y viviendo las promesas del Señor para cada uno de nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendiciones.